mucho se ha hablado últimamente por profesores y amantes de la historia y la arqueología sobre la participación de las mujeres en guerras antiguas, desde investigaciones que revelan poco, pero que son convenientemente adornadas con artículos y títulos amarillistas, todo esto manchado por sus tintes políticos, a excavaciones que, si bien encuentran nuevos datos de las culturas ancestrales, nos terminan dejando con más preguntas que respuestas, siendo el tópico de las mujeres guerreras algo extremadamente debatido y propagandizado. ¿Qué tanto sabemos, a niveles académicos, de la posible existencia de las guerreras amazonas? Resolvámoslo ahora mismo. Antes de hablar sobre evidencias, pongamos un poco de contexto. ¿Cuándo y cómo empiezan a ser mencionadas las amazonas? Cuenta Homero en la Ilíada cómo durante su guerra con los griegos, los troyanos habían recibido la ayuda de las varoniles amazonas, un pueblo de Asia Menor formado solo por mujeres hábiles en el tiro con arco y la monta, cuya reina Pentesilea fue derrotada por Aquiles. Aunque Homero nos dice que eran iguales a los hombres, las más famosas de ellas pelearon y perdieron en batalla contra 3 héroes griegos: Hércules, Teseo y Belerofonte. Las escenas de estas batallas fueron populares en el arte griego, especialmente en la cerámica y en la estatuaria monumental que adornaba algunas de las edificaciones más importantes del mundo griego, incluyendo el Partenón de Atenas. Según los mitos, las amazonas eran hijas de Ares, dios de la guerra, y eran miembros de una sociedad exclusivamente femenina, en donde los hombres eran bienvenidos solo con fines de reproducción y todos los bebés varones eran asesinados. Como bien recién contábamos, eran frecuentemente asociadas con el área alrededor de la costa sur del Mar Negro, particularmente con la ciudad-estado de Temisira. Otra de sus conexiones era con la península de Anatolia, específicamente Éfeso, en donde se cree que las amazonas hicieron un sacrificio a la diosa de la caza Artemisa en su templo, y que además realizaron danzas de guerra, estableciendo una ceremonia que se repitió anualmente a partir de entonces. Ahora bien, antes de entrar en las evidencias arqueológicas, analicemos cuál fue su paso por la historia, más allá de los conocidos relatos de la mitología. Heródoto, en su obra Historias, da una descripción extensa de un encuentro entre las amazonas y los escitas. Unos jóvenes guerreros del segundo grupo persuadieron a algunas amazonas de formar una nueva sociedad juntos, aunque las mujeres insistieron en que ni ellas ni su descendencia cambiarían sus estilos de vida en absoluto. Este nuevo linaje fue considerado como el origen de los sármatas en el sur de Rusia, una historia razonable para un pueblo famoso por sus caballos y su agresión bélica. Esencialmente, se pensaba que la sociedad de las amazonas era una sociedad masculina a la inversa, ya que ellas se dedicaban a actividades tradicionalmente dominadas por los hombres como la equitación, la caza y la guerra. En el ámbito de la leyenda, sin ninguna evidencia histórica que lo apoye, se dice que las amazonas quemaban su seno derecho para poder usar mejor el arco y arrojar la lanza. En efecto, el término amazón se entendía como sin pecho o no amamantado. Otro origen alternativo del nombre es aquel que proviene de la palabra persa que designa simplemente guerrero. Una interpretación final del asunto es la que afirma que el nombre deriva del armenio, que significa diosa de la luna, y se refiere a las sacerdotisas de la luna en la costa sur del Mar Negro, que en ocasiones portaban armas. Algo a destacar es que las amazonas no son representadas en el arte griego sin un pecho. La historiadora Adrienne Mayor
sugiere que la confusión literaria, por lo tanto, viene de similitudes entre las palabras mason y la palabra griega mastos. En el arte, las amazonas son a menudo retratadas usando una armadura o plita y cabalgando un caballo. Las armas más comunes son el arco y la lanza, pero también se muestran amazonas que llevan hachas. No solo se las consideraba guerreras capaces, sino también expertas en emboscadas y cargas de caballería. Otros autores ampliaron esta tentativa descripción, enlazándola con el mito troyano, al afirmar como Hipócrates que, cuando eran bebés, sus madres les cauterizaban el pecho derecho con un hierro candente para impedir su crecimiento, de modo que pudieran tirar mejor con arco. Se decía también que practicaban la bárbara costumbre de no casarse hasta que habían matado a 3 hombres, y que en su sociedad no existían clases sociales basadas en riquezas. Ahora bien, durante siglos todas estas descripciones se consideraron simple historia mítica, sin fundamento alguno, pero el hallazgo de ciertas tumbas, fechadas entre los siglos VI y IV a.C., obligó a replantearse su veracidad. Las excavaciones arqueológicas de tumbas sármatas y de tribus nómadas de otros lugares, especialmente Kazajistán, y que datan del tiempo de Heródoto, han revelado la probabilidad de que algunas de las mujeres encontradas fueron guerreras. Los restos de los esqueletos femeninos no solo se encontraron con armas, armaduras y adornos de caballos, sino también con signos de heridas por cuchillas y puntas de flecha. Una tumba escita en particular, que data del siglo IV a.C. y que está localizada cerca de la antigua Tiras, en la costa norte del Mar Negro, contenía un esqueleto femenino con una herida en el cráneo, probablemente causada por un hacha de batalla. También tenía una punta de flecha de bronce firmemente clavada en una rodilla. La fallecida había sido rodeada por 2 lanzas de hierro, 20 flechas con puntas de bronce y un cuchillo de bronce, así como de piezas de una armadura corporal. Lejos de ser únicas, el análisis esquelético y el estudio de los objetos que los acompañan revelan que, de más de 1000 de las tumbas de nómadas esteparios, repartidas en territorios desde Turquía hasta Rusia, impresionantemente, el 37%, ellas eran de mujeres armadas, muchas de las cuales habían sobrevivido o sucumbido por heridas típicas de un combate violento 1 a 1. La mayoría de estas mujeres son, como las amazonas de la mitología griega, siempre jóvenes, entre los 16 y los 30 años. ¿Es que acaso los creadores de los mitos, historiadores y artistas griegos se inspiraron no solo en su imaginación cuando crearon y describieron las leyendas de las amazonas, sino también en la realidad histórica de estas mujeres combatientes euroasiáticas? En dicho caso, serían así estas jóvenes sármatas y escitas las que darían origen a la leyenda de las amazonas. Pero antes de dejarnos llevar por los hallazgos, vayamos un poco más en profundidad. Estamos convencidos de que estas pruebas nos otorgan la seguridad de poder llamarlas guerreras. La arqueóloga rusa Vera Kovalevskaya señala que cuando los hombres escitas estaban fuera luchando o cazando, las mujeres nómadas tendrían que haber podido defenderse a sí mismas, a su ganado y a los pastos. Durante la época en la que los escitas avanzaron en Asia y lograron cierto dominio en el noreste, hubo un periodo de 28 años en el que los hombres habrían estado fuera en campaña. Durante este tiempo, las mujeres no solo habrían tenido que defenderse, sino reproducirse, y esto bien podría ser el origen de que las amazonas se emparejaban una vez al año con sus vecinos, si Heródoto realmente basó esto en un hecho real. Dicho esto, hablemos de otros hallazgos. En 1988, los arqueólogos Seyonov y Kilunovskaya descubrieron la tumba de un joven guerrero escita de hace 2600 años,
parcialmente momificado en Sarik Bulun, situado en la actual Siberia, durante una excavación de emergencia. Los arqueólogos encontraron los restos tan bien conservados que les fue posible identificar un lunar en lo que quedaba del rostro del cadáver. Además, el cuerpo tenía una costura áspera en la zona del abdomen, lo que era indicio de un intento de momificación artificial. Se estimó que tendría entre 12 y 13 años en el momento de su muerte y fue enterrado con un juego completo de armas, un hacha, un arco y un carcaj con 10 flechas. No se encontraron cuentas, espejos u otros objetos que indicaran que se tratara de un cuerpo femenino y, desde hace 3 décadas, sus restos se clasificaron como pertenecientes a un joven guerrero escita. Años después, se les ofreció a los investigadores la oportunidad de realizar pruebas para determinar el sexo y la afiliación genética de este cuerpo. El resultado fue sorprendente, pues resultó que los restos pertenecían a una joven guerrera. El entierro de la misma, con un conjunto de armas, introduce un nuevo elemento de atención sobre la estructura de la sociedad nómada de los escitas y nos remite involuntariamente al mito de las amazonas, las cuales fueron descritas por Heródoto. La joven guerrera fue enterrada con un abrigo de piel cruzado hasta por debajo de las rodillas, con mangas largas y rectas, y hecho con pieles de roedores. Debajo del abrigo llevaba una camisa, que apenas ha sobrevivido, y un pantalón o falda, de color marrón claro. Se estima que jinetes femeninos existieron en la era escita dentro de las tribus nómadas y seminómadas de lengua persa en el este de Europa. Estas amazonas probablemente custodiaban el ganado, las propiedades y las viviendas cuando los hombres se ausentaban durante largas campañas militares. Eran, por lo tanto, entrenadas y adaptadas al estilo de vida del típico y temible jinete de las estepas, pero no necesariamente con la misma exigencia ni el mismo objetivo de formación. Conocían el arte de la batalla y tenían la fiereza necesaria para defender a su pueblo, pero no necesariamente iban a la guerra. Nuestra conclusión, por tanto, es que las pruebas no son en absoluto suficientes para determinar que hayan existido las guerreras amazonas, ni mucho menos un reino matriarcal. Las evidencias solo nos dan seguridad de algo: las mujeres esteparias estaban formadas en el combate. Si fueron estas las guerreras amazonas, y si su mítica y temible reputación era cierta, eso aún quedará por verse. ¿Quién sabe? Sus menciones por algunos de los grandes historiadores son muchas, y si se trataba de un pueblo nómade como el de los escitas, es muy difícil que hayan podido dejar muchos rastros de su existencia. Es así, entonces, que dejamos el debate abierto a la interpretación del espectador.